Bueno, pues lo dicho, buena tarde, buenas tardes. Tengo previsto hablar durante 45 minutos, 50. La parte más divertida casi es al final, al principio es un poco más aburrido, pero bueno, al final tendremos la parte más entretenida con algunos vídeos, algunas simulaciones que he podido preparar. Gracias a la Asociación Sediments y a Josep por darme esta oportunidad de contar pues algunos apuntes técnicos desde mi posición de ingeniero industrial, doctor en mecánica de fluidos, con formación en explotación y seguridad de presas, pues bueno, que me permite pues bueno, puntualizar algunas cosas o añadir algunos elementos aislados al debate, pues bueno, que vosotras lleváis ya tiempo en marcha en torno a la problemática del delta del Ebro. Bueno, igual esta diapositiva es demasiado eh, básica, ¿verdad? Pero bueno, recordamos que vamos a centrarnos en la cuenca del Ebro y en particular en el delta del Ebro. En esta diapositiva vemos los principales embalses en esta cuenca hidrográfica y bueno, la atención pues la merecen los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix, en catalán Ribarrocha o Mequinensa, yo, perdonad que diga en castellano, eh, porque son los más susceptibles de participar en medidas de corrección de la interrupción de los caudales sólidos en la desembocadura. Empezamos un poco desde cero, ¿no? Los embalses ni son buenos ni son malos, son como, es mi opinión, son como los aeropuertos. Lo que sí que hay que decir que algunos tienen más sentido que otros y que cuando tienes muchos aeropuertos construidos en un territorio, pues cada nuevo aeropuerto pues pierde más sentido que los anteriores, ¿verdad? Los embalses ofrecen como ventajas pues la prestación de unos servicios hídricos que en nuestra cuenca hidrográfica básicamente son de producción hidroeléctrica y de regadío, y también tienen unos inconvenientes que son todos sus impactos tanto socioeconómicos como ambientales. No sé si se ve el ratón, ¿alguien me confirma que está viendo el ratón ahí? Sí, 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 sí. Se ve el ratón ahí en impacto ambiental, de acuerdo, gracias. Sí, Ah, porque miro, antes estaba viendo la presentación al principio cuando nos la has enseñado y ahora no la veo. Lo digo porque estoy filmando mi pantalla y es una lástima que no quede filmada. No sé por qué no la veo ahora. pues no sé qué podemos hacer, si tienes alguna idea. Vale, creo que es aquí, que me aparece otro perfil tuyo que es el de presentación. Entonces voy a fijar ese. Sí, cierto, perfecto. Bien, ¿continúo o debo comenzar? Yo Josep, creo que está bien, puedes continuar, sí. de acuerdo, de acuerdo. Hablaba de los inconvenientes, los impactos diversos, los costes, obviamente, y también los riesgos asociados a una hipotética rotura de presa que es improbable pero muy dramática, con lo cual, pues bueno, una cosa por la otra, pues es un inconveniente de este tipo de infraestructuras. Entonces, una primera reflexión sería la constatación de que en los impactos, tanto socioeconómicos como ambientales, nunca se tienen en cuenta los impactos sobre las desembocaduras de los ríos afectados por la construcción de un embalse. De esto ya sabéis, de estos impactos. No solo la propia subsidencia de las zonas deltaicas, sino pues bueno, todos los problemas asociados a la falta de carga sólida en la desembocadura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no incorporar estos impactos junto a todos los demás impactos que sí se reconocen en este tipo de obras? Porque cuando un impacto se reconoce, la Administración debe corregirlo o compensarlo de alguna manera. Pero claro, si no se reconoce, pues se deja estar y ya está, ¿no? Entonces eso pues no parece sensato, no parece justo. Bueno, a lo largo del siglo pasado se construyeron en el mundo pues miles y miles y miles de presas en un contexto de desarrollo técnico económico que posibilitaba pues bueno grandes producciones de energía, grandes transformaciones de regadío y pues bueno pues puso sobre el mapa pues todos estos puntitos que si parecen muchos en realidad son menos de los que hay porque solo en el Estado español pues tenemos ya más de 1000 grandes presas. Con lo cual, pues bueno, tenemos una idea de cómo hemos configurado el mapa, ¿verdad?
Tal como comentaba anteriormente, pues bueno, conforme vamos haciendo más presas, pues las nuevas presas tienen menos utilidad relativa. Esto es lo que en economía se denomina la ley de rendimientos decrecientes, que dice que en un proceso productivo, cuando tú añades un factor nuevo productivo, manteniendo los anteriores, pues bueno, el beneficio marginal pues es cada vez menor. Traducido a los embalses, cuando tienes una cuenca regulada o suficientemente regulada, pues un nuevo embalse no te va a aportar el mismo beneficio que te aportaron los primeros embalses. También hay que tener en cuenta que un embalse no se puede poner en cualquier sitio, sino que hay una serie de localizaciones muy limitadas por la geología de los terrenos que permiten la instalación de un embalse. Luego es otro factor que juega en contra de la construcción de nuevos embalses. Y eso es precisamente lo que observamos de manera natural tanto en España como en el mundo, como a lo largo de las décadas, desde los años 50, esto sería en el Estado español, aquí sería en el mundo, en los años 50 hubo un boom, una explosión de construcción de presas que ella sola, naturalmente, ha cesado pues por las razones que estamos exponiendo. Así que la tendencia internacional es a, dejar de construir embalses, dejar de construir presas, excepto en la Confederación, en la demarcación hidrográfica del Ebro, donde, según vemos en esta imagen, todavía están en mente pues un número elevado de nuevos embalses. Las manchas rojas representan nuevos embalses que no están hechos o que están en construcción, lo cual no es una buena noticia pues para la problemática del delta del Ebro, porque cada nuevo embalse pues va a suponer un nuevo elemento de retención de sedimentos. Estos embalses, en muchos casos, se asocian a la creación de nuevos regadíos. En verde claro, los regadíos actualmente existentes. En verde oscuro, regadíos en mente, ¿no? Es difícil generalizar, pero hoy en día la agricultura de regadío, no tiene la rentabilidad que tenía antiguamente. Hoy en día los precios en los mercados de los productos agrícolas son bajos, la inversión cada vez es mayor en la competitividad. Con lo cual, la agricultura de regadío en la demarcación hidrográfica del Ebro, en general, no es rentable. Es una actividad económica que requiere sistemáticamente de la inyección de dinero público de muy diversas formas, algunas evidentes, otras más ocultas, pero bueno, al margen de estas consideraciones, lo que está clara es la determinación por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro de hacer más regadíos y más embalses pese a los comentarios que he hecho. Tenemos aquí las tres presas en cuestión: Mequinenza, Ribarroja, Flix. Aquí tendríamos sus principales características de capacidad. Mequinenza es un gran embalse de 1.500 hectómetros cúbicos. Esta información es más o menos conocida. Construidos tanto Mequinenza como Ribarroja en los años 60, Flix es anterior. Encontramos aquí las superficies de la zona inundada y las cotas decrecientes, lógicamente, según el río va perdiendo cota. En esta foto vemos la desembocadura del Segre en el río Ebro. Aquí tendríamos la presa de Mequinenza, aquí a la izquierda, y vemos cómo en esta imagen el río Segre, que recibe aquí cerquita, como ustedes saben, las aguas del río Cinca, pues bueno, tiene una importante carga sedimentaria que terminará depositada en la cola del embalse de Ribarroja, sedimentada. Al igual que toda la carga sedimentaria del tramo medio del Ebro, pues ha terminado en la cola del embalse de Mequinenza, y por eso este agua tiene este tono tan claro en comparación con este otro. Bien, entonces, esto es un poco la presentación de la problemática. Esos sedimentos son retenidos por esas infraestructuras. No se trata entonces de retirar infraestructuras, pero sí de dar una solución a una problemática particular. Y existen diversas técnicas que más o menos ustedes ya conocerán y que tampoco son objeto de esta charla, pues para restaurar en mayor o menor medida ese tránsito sedimentario, ese caudal sólido que naturalmente transportan los ríos.
Y muchas de esas medidas pasan por la utilización de los desagües de fondo, ya sea pues a través de un vaciado del embalse o a través de, en periodos de tormenta, donde el agua viene más turbia, pues la creación de un flujo preferente que permita ese desagüe de caudales sólidos. Los desagües de fondo, junto con los aliviaderos, son órganos de seguridad de las presas. Es decir, la misión de un desagüe de fondo no es realmente liberar caudal sólido. Esto es una operación que se puede hacer, pero su misión, su razón de ser es una razón de seguridad. Junto con los aliviaderos, son capaces de evacuar de manera segura las avenidas que se pueden producir cuando el embalse está lleno, tanto de una manera como de la otra, con la suma de los caudales que son capaces de liberar ambos órganos de desagüe. Bien, entonces es importante que estos órganos de desagüe estén en funcionamiento, que estén en condiciones de servicio. No solo es importante, sino que es obligatorio, como veremos enseguida. Y para garantizar esta operatividad, pues en todo el mundo encontramos normativas que establecen la inspección de seguridad de estas infraestructuras. La inspección pues es una forma pues, bueno, de ver que todo va bien, no solo en los desagües de fondo, sino en la seguridad estructural, seguridad hidrológica u otros conceptos de seguridad que rodean a una presa. Entonces, cuando el legislador establece normas para la inspección de las presas, puede optar por dos opciones: que esas inspecciones sean independientes del titular, del propietario de la presa, o que sean dependientes del propietario. Aquí me gusta hacer un símil con la inspección técnica de vehículos, con la ITV. Cuando yo sí tengo un coche, pues me veo obligado a que supere una inspección técnica, y en este caso sería una inspección independiente del propietario. Yo, como propietario del vehículo, no tengo ninguna forma de influir sobre el resultado de esa inspección. Y eso parece una buena idea, porque si yo tuviera alguna forma de influir o de determinar el resultado de la inspección, pues a lo mejor ese freno que no va muy bien, si me cuesta mucho arreglarlo, pues a lo mejor me lo callaría un poquito, ¿no? Y entonces entregaría un informe diciendo que mi vehículo está bien. Es por esta razón por la que la mayoría de los países donde he podido recopilar legislación, pues optan por esta idea. Estados Unidos, Reino Unido, no entro en los detalles, Canadá, Noruega, Suiza, Australia, China. En China no puede ser de otro modo porque hay un aparato estatal hegemónico, ¿verdad? Y México, bueno, pues en todos estos países hay, de una forma u otra, ya sea con intervención directa de la administración, ya sea a través de terceros, pero independientes del propietario. Esto es igual que la ITV. La ITV no es el Estado el que inspecciona mi coche, pero es un tercero independiente de mí. Bueno, pues de esta manera se trata de garantizar esta seguridad. Pero por otro lado, existen legislaciones que hacen que la inspección dependa del propietario, que sea el propietario el que presente un informe de inspección a la administración, que se limita a recibirlo y generalmente a guardarlo en un cajón y sin más. Bueno, pues países como Sudáfrica o las tristemente famosas presas mineras de Brasil optan por este modelo. Es el propietario. Digo tristemente famosas, ustedes recordarán que ha habido 2 accidentes en los últimos años con decenas de víctimas mortales en este tipo de infraestructuras. Bueno, pues los propietarios de estas presas entregaron los informes de seguridad diciendo que todo iba bien. ¿En qué modelo se encuentra la legislación española? Pues yo creo que ustedes ya me ven venir. Estamos en este modelo o incluso algo peor. Ahora lo vamos a ver y para eso dedicaremos unos minutos, un poquito aburridos tal vez, a analizar la normativa de seguridad de las presas españolas. Esto sería un cronograma donde en la parte superior reflejamos los principales accidentes de rotura de presas y cómo al calor de esos accidentes se han desarrollado algunas normativas. Hasta el año 1967 no había ninguna normativa específica de seguridad de presas y todo dependía del proyectista, del gestor, de la buena voluntad o del buen hacer que se podía aplicar. A raíz de estos 2 accidentes se
emitió la instrucción para proyecto, construcción y explotación de grandes presas, la instrucción del 67, donde establecía unas líneas generales que enseguida veremos que son muy blandas, muy amables en términos de seguridad. Esto no es casualidad. Vamos a dejar clara una idea, y es que un problema de seguridad en una presa puede ser muy costoso de solventar en términos económicos, de reparaciones o de limitaciones en la explotación, con lo cual el propietario, muchos de estos propietarios son grandes empresas hidroeléctricas, el propietario no tiene demasiado interés en perder mucho dinero pues en cosas de seguridad, porque no le van a reportar ningún beneficio. Entonces, eso explica un poco esa laxitud que vamos a encontrar en la legislación. Bien, ocurrió la desgracia de Tous en Valencia y hubo mucho tiempo de debate. Ustedes imaginen las reticencias que pudo haber, pero finalmente se publicó un reglamento del año 96 que fue sencillamente escandaloso, porque de su aplicación quedan eximidas las presas privadas construidas hasta el momento, hasta el año 1996, que constituyen el 70% del parque total de infraestructuras hidráulicas. Es decir, se hace una normativa que solo afecta al 30% de las presas y deja tranquilas al resto de las presas, entre ellas Mequinenza, Ribarroja y Flix. Aquella instrucción de 1967, la que rige ahora mismo la seguridad de estas presas que estamos nombrando, pues establecen simplemente que cuando las presas se exploten por una corporación autónoma o empresa, la dirección de su explotación pues será la que mantenga en condiciones de servicio los dispositivos de control, órganos de desagüe, accesos y comunicaciones. Bueno, está bien, mantener en condiciones de servicio es una responsabilidad del titular, pero cuando pasamos a hablar de garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de la presa, se deja también en manos de la titularidad de la presa, y tenemos aquí en el apartado E de este artículo cómo también se deja en sus manos la inspección y conservación de las compuertas y mecanismos de los aliviaderos y desagües. Es decir, la inspección de esas presas es competencia de la titularidad, que ni siquiera debe remitir ningún informe a la administración pública. Esto es como está en este momento esta legislación. La legislación del 96, el reglamento, sí que obligaba al menos a entregar un informe a la administración. O sea, esa legislación del 96 nos sitúa en ese plano de Sudáfrica y Brasil, que no tengo nada contra esos países ni contra sus habitantes, pero sí que tengo algo contra su legislación en materia de seguridad de presas. Pues nos pone, el reglamento del 96 nos pone a ese nivel. La instrucción del 67 ni siquiera obliga a entregar ningún informe. Bien, de un tiempo a esta parte se viene manejando un borrador de una nueva normativa que al parecer está muy avanzada y en fase de aprobación, tal vez en esta legislatura, no estoy seguro de esto último, que trata de reunificar ambas legislaciones, derogándolas y estableciendo un marco legislativo común. Eso en principio es una buena idea, eliminar ese agravio comparativo. Pero cuando entramos a leer la letra pequeña de este borrador tan avanzado, vemos, atención, que en el artículo 27, que en la revisión general, el titular está obligado a realizar periódicamente revisiones generales, y estas revisiones se llevarán a cabo, atención, por un equipo técnico especializado distinto del que desarrolla la explotación y del que se encarga de la seguridad. No vemos la palabra independiente por ningún lado. Es decir, el equipo técnico especializado distinto de los equipos habituales pueden ser perfectamente equipos en nómina del titular. Simplemente el titular puede formar un equipo especializado que se encargue de la inspección de todas sus presas. Es decir, nuevamente mantenemos el paradigma de inspección dependiente del titular. Incluso en revisiones extraordinarias, en caso de situaciones como avenidas grandes u otros seísmos, otras coyunturas extraordinarias, es el propio titular el que, ya directamente el equipo de la presa es el que hará
la inspección que debería hacerse y simplemente se remitirá un informe a la Administración. Es decir, esta nueva legislación, que parece que se va a vender como algo muy avanzado, por fin unificamos toda la legislación, lo que hace es perpetuar el modelo dependiente de la titularidad que hace que la Administración y el público, como ustedes y como yo, no tengamos ni idea del estado de seguridad de estas presas. Y esto es algo cómico. Es cómico que la Administración no sepa cómo están las compuertas de unas presas, que la Administración hidráulica. Aquí hago referencia a un vídeo de YouTube. Aquí tienen el título y la fecha de publicación en el canal de YouTube de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y se corresponde con una sesión de participación reciente en el esquema de temas importantes del actual proceso de planificación hidrológica, donde se hablaba del delta del Ebro, y lo que dijo Miguel Ángel García Vera, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, en presencia de María Dolores Pascual, que es la presidenta, dijo: la gestión de los desagües de fondo hay que realizarla. La cuestión que decimos siempre es que hay que gestionarlos bien, tienen que estar operativos. Probablemente lo están. Tienen que utilizarse con cierta periodicidad y con eso libera sedimentos. Probablemente lo están. No sabe la Administración Pública en qué situación están esos desagües de fondo. Y fíjense, para añadir más comicidad al asunto, cómo se plantean como los objetivos para este ciclo de planificación hidrológica que comienza con, atención a la redacción, continuar trabajando en asegurar el adecuado estado de mantenimiento de los desagües de fondo de las presas de la Vena. O sea, continuar trabajando en asegurar algo que debe estar en servicio por ley, porque son órganos de seguridad de las presas y deben estar en funcionamiento por una cuestión de seguridad. Bien. Entonces, una acción inmediata que ojalá que pudiera conseguirse sería que ese borrador de ley estableciera de algún modo la independencia y la intervención de la Administración Pública en la seguridad de las presas privadas. Algo tan básico como eso, pues si nadie lo remedia, pues no se va a conseguir y vamos a encontrarnos nuevamente ese marco legislativo tan favorable a los intereses de los titulares, tan desfavorable a los afectados por los impactos que generan estas obras. Bien, pasaría a continuación a dar algunas pinceladas sobre el tema de los caudales sólidos y sobre el concepto de caudal ecológico sólido. Como ustedes más o menos sabrán, a modo de presentación diremos que la interrupción que provocan estos embalses en el flujo sólido pues tiene una serie de efectos, de daños colaterales, ¿verdad? Reduce la capacidad de embalse, en el sentido de que se colmatan, aunque esto en el caso que nos ocupa no es ningún problema para las presas hidroeléctricas, porque da igual que por abajo se colmate, lo importante es que el nivel esté alto para poder turbinar. Inutiliza, tal como hemos dicho, los desagües de fondo, y esto es un factor de peligrosidad y de ilegalidad desde mi punto de vista. En el tramo aguas abajo de un embalse, esta interrupción provoca erosión de riberas e incisión del cauce, con lo cual, pues bueno, tenemos problemas en infraestructuras que se pueden derrumbar, descalzar, desconexiones con acuíferos, descensos de niveles freáticos, etcétera. Bueno, se eliminan nutrientes en las partes bajas, en el sentido de que esta carga sólida pues también tiene una componente nutritiva. En la fauna piscícola pues se ve afectada, aparte de las migraciones que se impiden, pues se eliminan zonas de refugio, frezaderos y zonas de alimentación. En la zona costera, pues la eliminación de los aportes al mar, como ustedes también saben, pues tiene efectos negativos en las playas, que no renuevan su carga sólida, en las pesquerías, que ven disminuir pues su volumen de trabajo, y también un aumento de peligrosidad en temporales en la medida que la plataforma del Taica pues queda más expuesta a estos temporales. Y por último, y importante en este contexto, pues provoca esta subsidencia del Taica que estamos observando en el río Ebro.
Traigo a colación este interesante artículo desde el año 2009, pero resume el hundimiento de los deltas debido a las actividades humanas. Y lo que hace es un recorrido por 33 deltas a escala planetaria, y donde nos dice en su resumen que estas zonas habitadas son cada vez más vulnerables debido a las inundaciones y a la exposición de las tierras a mar abierto. Y entre las causas, que no es la única, pero entre las causas se establece la captura de sedimentos en los embalses aguas arriba. Bueno, vamos a avanzar, si no me entretengo mucho, lo dejo ahí constancia escrita de este resumen. Esta imagen procede también de ese artículo, son los son mapas topográficos de las desembocaduras de algunos ríos importantes, como el Mississippi, el Nilo, el río Amarillo, la antigua desembocadura del río Amarillo, el río Po en Italia, Vístula, Polonia, Tigris, Éufrates, Irak. Este es un río tailandés que no me atrevo a pronunciar su nombre. Aquí vienen los ríos Ganges y Brahmaputra, India, Bangladesh, y este es el nuevo cauce, la nueva desembocadura del río Amarillo. Las partes marrones, ocres y amarillas pues tienen unas cotas que bien o están ya directamente bajo el nivel del agua, o están a una cota suficientemente baja como para estar expuesta, para ser zonas vulnerables cada vez más a temporales y al aumento de los niveles del agua del mar por causa del calentamiento global. Este artículo también establece para todos estos deltas que estudia una velocidad de subsidencia, y esto es muy interesante. Vemos que el orden de magnitud estaría en unos pocos milímetros al año, que, como he dicho alguna vez, es una velocidad vertiginosa desde un punto de vista geológico, y que encaja con las observaciones que se han hecho, observaciones precisas en el delta del Ebro y que ustedes también conocerán. Y me llama la atención que en la charla de la Confederación, en la reunión de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que he mencionado en el vídeo de YouTube aquel, Miguel Ángel García Vera desprecia un poco estos valores, diciendo que, que están en el rango de sensibilidad del sistema de medida, y en cambio da crédito a unas mediciones topográficas en unos clavos que llevan ahí mucho tiempo y que sin duda tienen menos precisión, y también trata de argumentar que no existe esa subsidencia pues observando los usos del agua de riego, como al evacuar, si se bombea la misma cantidad, el mismo gasto energético, pues es que el suelo no se ha hundido mucho, pero es que un hundimiento en estas magnitudes no se aprecia de esa manera. No se puede negar esa subsidencia, pienso yo. El delta del Ebro no es una excepción mundial de un delta que milagrosamente no se está hundiendo. Se está hundiendo y la negación pues no es una buena estrategia para solucionar el problema. Entre las conclusiones de ese artículo, no son muy halagüeñas. Voy a leer algunos apuntes. Dice que las amenazas a las actividades humanas dentro de las deltas seguirán aumentando, que el aumento del nivel del mar se suma a este sombrío escenario por el calentamiento global. Habla de consecuencias desastrosas, medioambientales y humanas para los residentes del delta. Califica de alarmante la frecuencia con la que se están inundando ya esos deltas por huracanes o frentes de tormenta. Constata que estas inundaciones ya parecen estar aumentando y probablemente aumentarán en el próximo siglo. Ya queda poco, gracias por seguir ahí, quienes sigan ahí. El establecimiento de un caudal ecológico sólido, puede ser algo que suene novedoso, igual que en su día sonó novedoso el caudal ecológico líquido, y hoy en día pues está prácticamente aceptado y de hecho se implementa obligatoriamente actualmente en la legislación española. Otra cosa es la manera en que se implementa. Bien, la legislación actual española lógicamente no establece ninguna obligatoriedad de establecer caudales ecológicos sólidos. Habla en general de unos caudales ecológicos
cuya implementación es prioritaria frente a otros usos, y lo define como un caudal capaz de garantizar la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río. Bien, esta fauna, esta vida piscícola, pues como parte de su ecosistema también está que el río tenga una carga sólida natural, y eso pues no está teniendo lugar. Luego, un poco forzando la normativa, sí que encontramos aquí un apunte que señalaría a que esa naturalidad también incluiría la carga sólida que correspondería de manera natural. Y en los indicadores de elementos de calidad físico-químicos, para restaurar el buen estado de las aguas, pues se habla también de la transparencia. Y no dice que el agua tenga que ser transparente, dice que el agua debe tener la transparencia natural que pudiera tener en un estado natural, en una forma natural. Es decir, esto sería otro agarre legal para reclamar caudales ecológicos sólidos, caudales ecológicos sólidos, en el sentido de que la transparencia debe acercarse a la natural, y es algo que no se está teniendo en cuenta en este momento. ¿Y la Che qué dice de todo esto? Bueno, pues me veo en la obligación de ofrecer mi visión crítica hacia las líneas directrices de la Confederación Hidrográfica del Ebro. En primer lugar, se observa un negacionismo técnicamente insostenible. Es decir, es un poco esconder la cabeza debajo del ala para no hacer nada, porque si reconoces el problema, pues entonces a lo mejor te toca buscar una solución, pero si no reconoces el problema, pues puedes seguir sin hacer nada. Se observa desidia en actitudes como el planteamiento del objetivo de continuar trabajando en asegurar el adecuado mantenimiento de los desagües de fondo. Es decir, te pones como objetivo que algún día se cumplirá la ley. Eso no es un objetivo, eso es algo que tiene que estar ya antes de plantearte otros objetivos. Se observan excusas para pasar a la acción, relacionadas con la inviabilidad, con dificultades técnicas, con los costes elevados, con la presencia de centrales nucleares, si necesitan refrigeración o si tienen que tener arriba roja de respaldo. No son impedimentos, son circunstancias que hay que gestionar, que hay que tener en cuenta y que para nada pueden impedir una hipotética restauración de un tránsito sedimentario. También se observa una actitud de echar balones fuera, centrando las posibles soluciones en la protección costera. Simplemente la construcción de diques y dejar que el delta continúe su subsidencia. Todo esto encaja con una alineación que vemos en muchos otros aspectos, con la llamada vieja cultura del agua, donde se observa que los ríos son unos canales de agua, que ese agua hay que aprovecharla porque si no desaparece, ¿verdad? Sin tener en cuenta que hay un ciclo hidrológico, que el agua tiene valor ambiental y socioeconómico, el agua con su carga sólida en todos los puntos de ese ciclo hidrológico, y que aprovechar agua no es un objetivo per se. Hay que aprovecharla cuando se encuentra una viabilidad en ese aprovechamiento y cuando los impactos son menores que los hipotéticos beneficios, algo que no sucede en muchas infraestructuras, en muchas actuaciones que se observan en las últimas décadas en esta demarcación. Bueno, bien, puede que sea cara esta gestión de sedimentos, no hasta el punto de considerarla inviable. Si hablamos de inviabilidad, es mejor no hablar de un tránsito sedimentario, sino de muchas infraestructuras cuya viabilidad es más que dudosa. En mi opinión, no existe esa viabilidad económica, ambiental, técnica, y aquí pongo algunos ejemplos. Se observa, ya lo hemos comentado, una intención de hacer más embalses, instrumentalizando a los colectivos de regantes con estudios muy deficientes que hacen ver una hipotética necesidad de algunas infraestructuras, exagerando las aportaciones hídricas sin tener en cuenta que los ríos cada vez llevan menos agua y menos que van a llevar, y exagerando las propias demandas de agua, satisfacer todo con el objetivo de hacer más y más infraestructuras. También se observa una actitud complaciente hacia grandes empresas constructoras, hidroeléctricas y grandes ingenierías
con las cuales trabajan lógicamente codo con codo. Incluso cierta hostilidad hacia los nuevos paradigmas emanados de la Directiva Marco del Agua, bueno, que se traduce en muchas actitudes. Pues bueno, hay que poner caudales ecológicos, vale, pues aquí donde me vienen mal pongo 0 y ya he puesto un caudal ecológico, 0 metros cúbicos por segundo. Bueno, pues a lo mejor eso no es lo que emana del espíritu de estas legislaciones. Bueno, no se habla mucho del tema en la Confederación, pero yo sí percibo pues un sonido de fondo, pues bueno, de una actitud favorable hacia trasvases hacia el Levante, cuya viabilidad nuevamente habría que cuestionarse, pero daría explicación en parte como un factor más a este afán regulatorio que observamos en esta demarcación hidrográfica, a diferencia de muchas otras. Y debo decir que hay honrosas excepciones en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Estoy criticando un poco unas líneas directrices, bueno, pues un poco por algunas personas que son las que manejan esas líneas, pero desde luego las cosas no son tan sencillas. Cuando la Subdirección General para la Protección de la Costa les establece en un periodo de alegaciones que deberían incluirse el concepto de caudal ecológico sólido, fijemos que es la propia Administración Costera la que le dice a la Confederación que, bueno, que debería incluirse este concepto, la respuesta de la Confederación Hidrográfica es la siguiente. El concepto de caudal ecológico sólido en la práctica resulta difícilmente calculable, medible y gestionable. Entre los componentes de los regímenes de caudales ecológicos que recoge la Instrucción de Planificación Hidrológica no se incluye el caudal sólido, más allá de la necesidad de prestar atención a los sedimentos en el diseño de los caudales de crecida, especialmente en aguas de transición. Es decir, bueno, la Confederación se cierra en bandas, se agarra a esa legislación para decir, no, aquí no vamos a hacer nada, es difícil, además no tengo obligación legal, luego caso cerrado. Me gusta poner esto porque ilustra la idea que estoy tratando de trasladar. Los puntos rojos representan presas demolidas, presas fuera de servicio, presas antiguas que ya no tienen ningún uso y que a lo largo y ancho del planeta se están demoliendo. Las presas envejecen y cuando pierden servicio, pues lo único que hacen es estorbar y suponer un peligro, estorbar a los ecosistemas y suponer un peligro, retener sedimentos también. Luego se demuelen muchas presas a lo largo y ancho del planeta. Estados Unidos es pionero en esta labor. Fíjense qué vacío encontramos aquí, en esta zona. Vamos a delimitar la demarcación hidrográfica del Ebro para ver que no se ha demolido ninguna presa, y eso que hay unas cuantas que podrían retirarse. Pero yo creo, y por eso lo traigo a colación esta diapositiva, que esto ilustra un poco las ideas que estoy trasladando sobre esa visión, pues bueno, anticuada de la vieja cultura del agua, donde si hay agua hay que hacer algo con ella. La viabilidad ya me la inventaré, los costes, como paga el Estado, pues dan igual, y algo hay que hacer para que el agua no se escape al mar. Bien, estoy terminando, me queda ahora poner esos vídeos, son cortitos, ya lo verán, donde quería mostrar la potencialidad de un programa denominado IBER, un programa informático denominado IBER, de simulación hidrodinámica, que incluye un módulo de transporte de sólidos, ya sea en suspensión como transporte de fondo. Entonces, bueno, he hecho algunas simulaciones muy básicas, inventándome algunos datos. Esto no tiene valor numérico, es solamente ilustrar un poco estas potencialidades, porque yo pienso que este tipo de herramientas pueden ser útiles a la hora de estudiar posibilidades o de implementar posibles soluciones a la problemática del delta del Ebro. Empezamos con este vídeo, a ver, donde lo que hemos hecho es un embalse teórico rectangular. El agua está entrando por esta parte y lo que vemos es el mapa de velocidades. Los colores representan las velocidades. Aquí tendríamos las compuertas de fondo. Se repite el vídeo, está en bucle, y lo que vemos pues es que el campo de velocidades, lógicamente, marca una trayectoria principal donde el agua entra y desagua. Vemos aquí una recirculación que se produce por la falta de simetría. Y bueno, es este campo de velocidades el que puede provocar la erosión
del fondo de la manera que vamos a ver. Los tonos oscuros indican pues mayor grado de erosión en esas zonas de mayor velocidad. Insisto, esto no se parece a la realidad, no representa ningún embalse y es un ejercicio meramente académico. Vamos a verlo porque este programa pues permite unas visualizaciones muy vistosas. Lo estamos viendo ahora en 3 dimensiones, exagerando mucho, atención, exagerando mucho el grado de erosión, pero vemos aquí la entrada del agua en este embalse hipotético y aquí la erosión en la zona de las compuertas de fondo. Bien, continúo. Lo que vamos a ver ahora, bueno, tratamos de acercarnos a la realidad, pero desde luego insisto en que esto no tiene ningún valor técnico. Esto sería la presa de Ribarrocha, de Ribarroja, y lo que vamos a hacer es imaginar que abrimos compuertas o que por hidrosucción descargamos ahí un caudal sólido con una concentración determinada, y lo que vamos a ver es pues bueno, el proceso de mezcla con el agua limpia que viene de la turbinación. Y aquí observamos pues bueno, cómo con herramientas de este tipo pues podríamos un poco gobernar hasta cierto punto las concentraciones que deseamos en función de las concentraciones que introducimos ahí. Digo hasta cierto punto porque estos programas son inevitablemente aproximados, La granulometría está muy simplificada, el propio modelo es bidimensional, no es tridimensional de cálculo, en fin, existe una serie de restricciones que hace que no podamos tomar al pie de la letra los resultados, pero sí que nos den orientaciones válidas. Vamos a ver, estoy terminando ahora sí. Esto sería una especie de zoom de lo comentado. Aquí vamos a soltar la carga sólida y vamos a ver el proceso de mezcla. Bueno, esta pixelación, ¿verdad? Pues da cuenta de un poco de la sencillez de estos cálculos ilustrativos. Bien, y por último, y paso ya a las conclusiones, esto sería pues la llegada de una carga sólida en la desembocadura del río. También el cauce está muy distorsionado, no es fácil, y esto requiere mucho más trabajo del que yo puedo dedicar en este momento. No es fácil establecer bien la geometría, los modelos digitales del terreno no ponen el fondo del cauce, sino su superficie, con lo cual si pones un flujo pues se va a desbordar, hay que acotarlo, en fin. Existen algunas dificultades, pero bueno, para hacernos una idea vamos a ver llegar aquí un flujo sedimentario al delta del Ebro. Para un momentito, a ver, paramos aquí, empieza y acaba en el tiempo. Bueno, vamos a ver cómo desemboca en el mar. La batimetría sí que es correcta, así que he podido implementarla, así que la dispersión puede ser más o menos correcta, aunque no están implementadas las corrientes marinas. Bueno, igual que se simula esta desembocadura, también se puede simular el flujo por los canales para alimentar las zonas de riego, para simular ese tipo de ideas de regar con agua con carga sólida y de esa manera combatir la subsidencia y de paso fertilizar el campo. Bien, vemos lógicamente que al llegar al mar pues la concentración disminuye drásticamente y hay un proceso de difusión que bueno, finaliza enseguida. Insisto, estos vídeos solo querían ilustrar un poco la potencialidad de este tipo de herramientas. Y paso rápidamente a las conclusiones, creo que me estoy extendiendo demasiado. Las conclusiones de esta presentación serían las siguientes. Al hilo de todo lo comentado, primero, los impactos ambientales y socioeconómicos asociados a la interrupción del flujo de sedimentos deberían ser reconocidos, compensados y corregidos, sin más, como cualquier otro impacto que en la actualidad se tiene en consideración. Segundo, esta nueva normativa de seguridad, que está en ciernes de ser debatida y aprobada, debería contemplar revisiones de seguridad independientes. Como una sola palabra puede cambiar el curso de los acontecimientos. Solamente consiguiendo poner esa palabra en esa normativa, no solo encontraríamos un beneficio hacia la problemática del delta del Ebro,
porque por lo menos podríamos tener conciencia de si esos desagües están operativos o no, y si es que no, ir al juzgado, porque deben estar operativos. Pero no solo eso, sino que es un problema de seguridad pública. Las presas envejecen, los accidentes por rotura de presa están aumentando en los últimos años, no solo por ese envejecimiento de las infraestructuras, sino también por las avenidas más violentas que encontramos por causa del cambio climático y para la cual no están diseñadas estas presas, con lo cual que los embalses estén en perfecto estado de revisión en términos de seguridad es algo fundamental desde mi punto de vista. Bien, los caudales ecológicos sólidos deberían, algún día lo serán, ser reconocidos e implementados como parte de la recuperación del buen estado ecológico de las masas de agua. O sea, sin mucha más legislación, hay que recuperar el estado ecológico de las masas de agua. Bien, pues eso incluye los caudales sólidos. La Confederación debe aceptar que existe un cambio global de paradigma en la política hidrológica, debe abandonar ese negacionismo y debe tener esa sensibilidad que le falta hacia bueno, los afectados, los impactos que provoca esa política hidráulica un tanto trasnochada que todavía hoy practica. Y cómo no, debe haber diálogo, pero siempre que hay un problema lo primero es el diálogo y en este momento si lo hay pues es un poco para cubrir la papeleta, pienso yo. Y me parece importante la creación de una mesa técnica con todos los agentes interesados, porque en este sentido, en el plano técnico, la Confederación es juez y parte. Ella misma hace sus propios informes que le llevan a tomar sus propias decisiones. Esa información técnica no la somete a ningún control, no la pone encima de una mesa técnica, ni siquiera la publica en revistas científicas o la presenta en congresos o en foros especializados. Ella se lo guisa, ella se lo come. No hay diálogo técnico y una mesa técnica podría servir por lo menos pues para evidenciar ese negacionismo técnicamente pues, bueno, absurdo en el que se encuentra instalada esta institución. Y termino con la idea de que restablecer este balance sedimentario pues bueno, no solo es posible, de hecho se está haciendo ya en muchos sitios, con lo cual ya no se puede decir que es imposible, sino que también es necesario pues por justicia. Así que gracias por su atención, nada más, dejo de compartir pantalla y estaré encantado de comentar lo que ustedes deseen en el rato que nos quede.